Yo me definiría como alguien cuya preocupación fundamental, digamos, si pensamos que todo libro es formular una pregunta, es la misma pregunta siempre. La pregunta es frente al hecho del poder, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hace tan interesante al poder? ¿Qué hace tan raro al poder que es que alguien quiera que lo obedezca? Soy alguien que nació en 1968, soy hijo de un médico que participó en el movimiento médico del 65, 66, de una familia materna que estuvo en el movimiento del 68. Mis tías eran de prepa, mi madre era de la UNAM, con un tío que era muy activo en el 68 en la huelga de la Universidad Nacional, que salió huyendo con Heberto Castillo de la toma de Ciudad Universitaria por parte del Ejército. Primer semanario que entré a trabajar pues fue el semanario Punto, que dirigía Miguel Ángel Granos Chapa, cuando tenía yo 15 años, porque pues en mi casa no había como muchos recursos y había que aportar dinero. Pues alguien que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, que ha colaborado en La Jornada durante 10 años, en Proceso durante 8, y que tengo pues como 15, 16 libros publicados, que son muy variados, digamos. Hay uno sobre la Ciudad de México, hay uno sobre la corrupción entre los escritores, hay otro que se llama Tequila DF, hay otro sobre Díaz Ordaz. Honrar, María la del barrio soy. ¿Me creerías si te dijera que me he enamorado de ti? ¿A poco así de bola un ping-pong? ¿Cómo podemos hacer un país de lectores o de cinéfilos o simplemente de ciudadanos conscientes, septipensantes en una nación TV? No, pues bueno, el gran obstáculo para muchas cosas en México ha sido esta pretensión que han tenido siempre los Azcárraga y Televisa de ser la Secretaría de Educación. Afortunadamente no lo han logrado, ¿no? La Secretaría de Educación sigue siendo, como lo vemos ahora, bueno, pues siguen siendo los maestros y los alumnos, ¿no? Y en otro sentido, citando a Carlos Monsiváis, también la Secretaría de Educación Pública era Ríos, ¿no? Y entonces no han podido, digamos, con esa resistencia popular, de abajo, horizontal, que hay en las escuelas mexicanas, pero siempre lo han intentado, ¿no? Tú te acuerdas en el 77, cuando la huelga de los trabajadores de la Universidad Nacional, que querían hacer el sindicato, donde además, por ejemplo, uno de los detenidos es José Woldenberg, ¿no? Que después sería el presidente del IFE. En esa huelga, el rector Soberón se pone de acuerdo con Azcárraga, el Tigre, para que la Televisa sustituya a la educación universitaria. Entonces hacen un programa que se llamaba, no sé, se llama Charlas con la Universidad o Temas Universitarios, una cosa así, cuyo primer programa y único fue una discusión entre un cura y un biólogo sobre si Dios había creado a los hombres o no. Es decir, les salió pésimo, no lo saben hacer, no saben hacer educación, no saben, lo único que saben hacer es vender a los equipos de fútbol, vender a las mujeres y vender las noticias, ¿no? María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporada. Esos son los 3 grandes negocios de Televisa, y bueno, siempre han querido hacer eso. Ahora, en muchos ámbitos, digamos, de la vida nacional, han impedido, han obstaculizado. La transición democrática, por ejemplo, se obstaculizó desde Televisa cuando ellos se negaron desde 68 a decir una palabra sobre lo que pasaba en la calle. En el 71 fue igual. En el 86, cuando, bueno, la derecha había ganado, ni modo, las elecciones en Chihuahua,
se negaron a pasar una sola noticia a Jacobo Zabludovsky, que ahora se siente tan de izquierda, se negó a pasar una sola, por órdenes del presidente, por supuesto, una sola noticia de la toma de los puentes internacionales por parte de la gente. O sea, estaba incomunicada Chihuahua porque había habido un fraude electoral contra Francisco Barrio. No pusieron nada, no dijeron nada. En el 88 no solamente no dijeron nada, sino que fingieron una entrevista un día antes de la elección con unos supuestos hermanos de Cuauhtémoc Cárdenas, que lo insultaron y le dijeron que usaba el nombre del general y tal, y luego resultó que no eran hermanos, eran unos actores. Y los operadores habían sido los Ruiz Gili, ¿no? Eduardo y su hermano Juan Luis, y tuvieron que salir del país un tiempo por eso, porque es un delito electoral, ¿no? Han obstaculizado el fútbol, ¿no? Con la compra de los clubes, con inflar a los equipos, ¿no? El América es un gran equipo. Han obstaculizado la igualdad de género por las telenovelas, por cómo tratan a las mujeres, basta ver a Broso cómo trata a las mujeres, y finalmente han obstaculizado la información. No tenemos información gracias a Televisa. Nación TV es, yo he inventado este término de la crónica novelada, pero en realidad es lo que se ha llamado durante muchos años literatura periodística, ¿no? Pues bueno, ¿qué más pueden encontrar en Nación TV? Bueno, están también las relaciones históricas de Televisa con el narcotráfico. Pues bueno, Raúl Velasco utilizaba Benzedrina, que es una droga de los 50, ¿no? Que viene en los jarabes para la tos, y el que confesó en una autobiografía que había abusado de una menor de edad que venía de Sonora, de Nogales de hecho, a la que él le pone un nombre que yo reproduzco, dice no voy a poner el nombre verdadero, no sé, y que fue motivo de un escándalo que tapó Televisa, como siempre tapa todo, ¿no? Es decir, sí hubo una denuncia judicial en Nogales por este abuso que había hecho él de la niña, que lo único que quería era que le dieran una oportunidad siempre en domingo. Esto a principios de los 80s, taparon el asunto y han seguido, digamos, tapando el asunto del narcotráfico y del abuso de la trata, digamos, de menores. El gran escándalo de Gloria Trevi y Sergio Andrade es uno. El otro gran escándalo es Víctor Iturbe el Pirulí y la introducción de la cocaína de Jalisco y de Sinaloa a las instalaciones de Televisa, y después estalla todo con Paco Stanley, ¿no? ¡Gallinazo! Se me estaba cayendo esto, señor. Espérame, se me estaba cayendo. Un día platicando con Diego Rabasa, el dueño de la editorial Sexto Piso, estábamos platicando que no había habido una gran exposición, una gran película o un gran libro sobre el terremoto de la Ciudad de México en 85. Y entonces me dijo, ¿por qué no haces una novela gráfica? Yo dije, no, yo nunca he hecho una novela gráfica. No soy bueno para poner globitos, ¿no? Y entonces dije, bueno, pero quizás si lo hago con el Monero Hernández, aprendamos algo, ¿no? Entonces le hablé y me dijo, no, yo tampoco, yo en el Chamuco hago historietas de una página, es lo más que a lo que llego, y me ayuda Helguera, ¿no? Y entonces le dije, pues vamos aventándola, a ver qué. Entonces me dijo, ¿cómo lo hacemos? Y le dije, mira, yo sé hacer cuentos, ¿no? Entonces te hago unos cuentos sobre el terremoto, de cosas que yo me acuerdo de la brigada donde yo participé de rescate. Él también, curiosamente, somos más o menos, él me lleva 2 años nada más, él había estado en otros lugares con otra brigada, y entonces le dije, pues a ver qué se nos va ocurriendo. Y salió Septiembre, Zona de Desastre, que es la historia, digamos, no es la historia del terremoto de la Ciudad de México, es la historia de una brigada, pero con el énfasis puesto en
cómo la sociedad, los vecinos, esas pequeñas cápsulas de comunidad son las que pueden en un momento dado tomar las decisiones y son decisiones éticas, son decisiones que no tienen que ver con el interés, digamos, ¿no? Es meterte a un hoyo, a sacar a un niño en la calle de Venustiano Carranza atrás del Palacio Nacional, porque sí, porque hay que rescatar al niño. Referente a Vicente Leñero con su muerte y con la muerte de Julio Scherer, ¿cuál crees que es la siguiente generación de periodistas o comunicadores que deben tomar la estafeta? Bueno, yo creo que ahí están ya, ¿no? Carmen Aristegui ahí está, más presente que nunca. Me parece que son como el trío de yo les llamo las chicas superpoderosas, ¿no? Lidia Cacho, San Juana Martínez y Carmen Aristegui. Yo creo que ellas son las que retomaron. Yo le decía el otro día en broma y en serio a Juan Villoro que quién hubiera esperado que esta nueva crisis política, económica, moral, cultural que tenemos, la iban a empezar a resolver 3 mujeres y 4 curas, ¿no? ¿No? Que son Solalín de Vera, Concha y bueno, Sicilia no es cura, pero casi. Y por el asunto de los normalistas, que son unos jóvenes, ¿no? Omar García y los normalistas de Ayotzinapa, que tienen mucho más idea que los intelectuales de cómo resolver la crisis. Tus consejos para hacer un buen periodismo, o al menos para escribir textos que le lleguen a la gente, que los entiendan y quizás que los inviten a reflexionar un poquito. Hay que ir a los lugares. Hay muchos que se dicen periodistas, me estoy refiriendo al propio Ciro Gómez Leiva, bueno, ya no digamos Adela Micha, ¿no? En fin, Lore de Mola, en fin, que no van o le pagan a la gente para que los persiga con un machete en Haití, hacerse los interesantes, etcétera. Hay que ir a los lugares, hay que ir con la modestia de los periodistas, hay que ir, como decía Kapuscinski, además, que no se puede hacer buen periodismo si no se es una buena persona, porque hay que ir con la modestia, ¿no? Vas a recoger la voz de los demás, no vas a hacer de ti mismo un espectáculo como lo que hace Loret, o de plano ya montajes, ¿no? Como los varios que ha hecho. Y luego lo otro es que hay que cuidar mucho no solamente la información que vas a dar, sino también la forma en que la vas a dar, ¿no? Para los que hacemos prensa escrita, es indispensable el estilo. Entonces yo lo que siempre les digo es, cuando empiezan a hacer reportajes ya por Wikipedia y con las redes sociales, les digo, la pregunta fundamental es ¿a qué huelen las cosas?, ¿no? O sea, cuando estaba el plantón de maestros de la sección 22 en el Zócalo, me decía Elena Poniatowska, yo saqué un artículo en Proceso, una crónica del plantón, me quedé con ellos, me picaron las pulgas, o sea, esas cosas que solo puedes ver y sentir cuando vas con la gente, ¿no? Y entonces me decía Elena, y además decías a qué olía. Y le dije, pues sí, porque a mí me parece fundamental, si alguien no va, no puede saber el olor. La computadora todavía no te da olores. ¿Tienes algunas propuestas para fortalecer los medios de comunicación públicos o comunitarios, como las radios comunitarias? Sí, yo creo que ahorita lo que está jugando un papel fundamental en la democratización y del país son los medios alternativos, ¿no? Digamos que en este sexenio por lo menos la televisión y la radio pública no tienen un espacio, están ocupadas, digamos, por el grupo Atlacomulco, incluso el Fondo de Cultura Económica, y el internet, los portales, todo eso, y las radios comunitarias, y otras experiencias también, como estas experiencias que vienen desde el 88 de poner bocinas en un Volkswagen y transmitir, ¿no?, la radio ciudadana, ¿no? Esas experiencias creo que están siendo mucho más importantes para democratizar el país, porque finalmente son las que tienen credibilidad. El asunto es que además cada medio, cada emisión, digamos, comunicativa, tiene el mismo peso en la red, ¿no? Es decir, tú te lo ganas con una buena investigación, una buena entrevista, ¿no? Te ganas el espacio, ¿no? No importa que sea Sin embargo, sea Animal Político, sea Revolución 3.0 o unos portales mucho más chicos. Si el portal chico consigue una información que nadie tiene,
ya logró, digamos, tener un número de visitantes que lo hace competir en igualdad de circunstancias. Y tú lo ves, digamos, el desarrollo de los nuevos medios digitales es ese, ¿no? Es lo que dice Calderón no solamente tiene la misma importancia, o Gil Swart o Javier Lozano, no solamente tiene la misma importancia que lo que yo digo en Twitter, sino lo que yo digo en Twitter tiene más credibilidad porque yo no estoy en la política. Lo que crea legitimidad es organización desde abajo, ¿no? Eso es lo horizontal, lo igualitario y lo pequeño además también. Pues un saludo aquí, soy Fabricio Mejía, Madrid, un saludo a Puebla, un territorio de resistencia, y miren que han resistido gobernaturas absolutamente criminales. Bueno, les quiero dar la noticia de que si leen Disparos en la Oscuridad, la biografía de Díaz Ordaz, se les quita un peso de encima a los poblanos, porque en realidad era de Oaxaca y falsificó su acta para ser poblano. Entonces les quiero dar esa buena noticia.